buenas. En este video tutorial estaremos hablando acerca de las redes neuronales, su concepto, estructura, importancia y también cómo es que la máquina aprende automáticamente mediante redes neuronales. Bueno, me gustaría abrir este video con una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que hace el lector de voz para reconocer tu lenguaje y escribir el texto así, como hablas? O quizá cómo es que hace tu teléfono para reconocer tu cara y tus gestos faciales a la hora de tomar una fotografía. Sabemos que los teléfonos modernos, cuando hacemos un gesto, pueden tomar una fotografía. ¿Cómo es que se hace esto? Si no te lo has preguntado, bueno, las redes neuronales son los que hacen posible esta interacción debido a que debido a que simulan o tratan de simular el cerebro humano. Sabemos que nuestro cerebro puede almacenar y movilizar grandes cantidades de información al mismo tiempo. Podemos reconocer el rostro de una persona, podemos también hablar y articular nuestras articulaciones, por así decir, valga la redundancia. Y la máquina busca hacer esto mismo, de identificar patrones. Bueno, principalmente su funcionalidad está en que podemos recibir una entrada y una salida. Y la máquina, mediante la representación de patrones, busca adquirir la fórmula que mediante esa entrada genera esa salida. Suena un poco confuso, pero más adelante veremos que es sumamente fácil de entender. Bueno, ahora sabiendo esta introducción, podemos pasar hacia la estructura. Las redes neuronales cuentan con una estructura sencilla. Cuentan con una capa de entrada y una capa de salida. Para algoritmos más complejos se colocan capas entre medio de esta capa de entrada y salida, las cuales son denominadas capas ocultas. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos una capa de entrada, la cual tiene diferentes entradas, una capa oculta entre medio y una capa de salida. Es interesante revisar esta imagen debido a que con esta entendemos la estructura que tiene. Vemos que se conectan desde la capa de entrada hasta la capa oculta dos neuronas. Bueno, la primera neurona con todas las neuronas de la capa oculta, la segunda neurona precisamente con todas las capas de la capa oculta, y así sucesivamente. Esto es sumamente interesante de ver debido a que más adelante estaremos viendo cómo es que se aprende mediante esta estructura. Bueno, ahora hablando un poquito sobre la importancia que tienen las redes neuronales, es que en la actualidad son sumamente importantes debido a que el reconocimiento facial es cada vez más popular y cada vez más teléfonos lo integran en cada teléfono moderno para realizar una compra o incluso para desbloquear tu teléfono. Con el reconocimiento facial se hace muchísimo más fácil. También a la hora de traducir, vemos que ya no hacen falta mucho los traductores profesionales, sino que simplemente con el reconocimiento de patrones que nos brinda las redes neuronales, podemos tener una conversación con otra persona, con una persona de otro país mediante aplicaciones que utilizan este tipo de programación. Ahora, sabiendo los conceptos básicos, podríamos pasar a ver y saber cómo es que aprende nuestra máquina mediante redes neuronales. Bueno, aquí en Canva ya tengo una maqueta, por así decirlo, hecha, que cuenta con una capa de entrada que tiene una neurona y una capa de salida que también tiene una neurona. ¿Cómo lo haríamos programando anteriormente? En- bueno, aquí ya tengo hecho una maqueta que cuenta con una capa de entrada, la cual contiene una neurona, una conexión hacia la capa de salida que también contiene una neurona. Para entender cómo funcionan las redes neuronales, primero debemos de saber cómo lo hubiésemos hecho en la programación tradicional. Bueno, en la programación tradicional lo que hubiésemos hecho, lo que hubiésemos requerido es si queremos transformar de Celsius a Fahrenheit, hubiésemos utilizado esta fórmula, recibiendo un dato de entrada, em, codificando la fórmula, o sea, resolviendo este algoritmo para luego adquirir la salida.
Pero lo que nos dice las redes neuronales o el concepto de las redes neuronales es que teniendo un conjunto de entradas y salidas, la máquina pueda, mediante análisis, reconocer qué fórmula o qué patrón es que se está utilizando para obtener la salida. Con esto se consigue un sistema más eficiente y sumamente complejo que las máquinas tradicionales, bueno, la programación tradicional no podría emular. La computadora, o bueno, nuestro sistema, mediante prueba y error, está comprobando cada una de las posibilidades para obtener un resultado más preciso. En conclusión, las redes neuronales son el futuro de nuestro mundo y de la programación en general, debido a que con esa estructura podemos analizar datos de manera en la que tradicionalmente no se podía hacer, analizando patrones y demás cosas que nos pueden llevar a resultados sumamente impresionantes. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias.